avivada en todo momento. Segunda Timoteo capítulo 1 versículos 6 al 11. Yo quiero que desarrollemos de una manera detallada y sobresalir algunos textos y algunas palabras claves de este texto bíblico de segunda Timoteo capítulo 1 versículos 6 al 11. Y ver cómo una iglesia verdadera, y dijimos el domingo pasado que ¿quién es la iglesia? Más personal. ¿Quién es la iglesia? Más personal. ¿Quién es la iglesia? Eso es todo. Les dije el domingo pasado, ¿no? Si usted se queda con la idea un domingo que no viene a la iglesia, dice, este domingo no voy a ir a la iglesia, le tengo una mala noticia. Usted es la iglesia. Así es que esa mañana de ese domingo, usted dijo, hoy como iglesia no voy a adorar al Señor. Entonces usted no dejó de ir a la iglesia dejó de venir a adorar al Señor. Porque usted es iglesia. Si usted es creyente verdadero, usted es parte de la iglesia. Y donde usted está, la iglesia se hace presente. Buena Tierra se hace presente en todos y cada uno de los lugares donde usted está presente. Si los niños están en la escuela, los niños que son miembros de esta iglesia, nuestra iglesia Buena Tierra se hace presente en esa escuela donde están esos niños de nuestra iglesia. Si usted está en el trabajo, si está en el banco, si está en el supermercado, si está divirtiéndose en la playa, donde quiera que usted esté como creyente, ahí está Buena Tierra haciéndose presente a través de usted. Porque usted es la iglesia. La iglesia no es este lugar. Este es el lugar de reunión de la iglesia Buena Tierra. Pero la iglesia somos usted y yo. De tal manera que una iglesia verdadera es una iglesia avivada. Una iglesia verdadera que soy yo. Una iglesia verdadera que es usted. Usted y yo estamos avivados. Ahora mire, hermano, una iglesia avivada es una iglesia, hermanos, que no olvida su llamado. Un creyente verdadero, una iglesia verdadera, nunca olvida su llamado. Versículo 5. Quiero traer el versículo 5 a colación cuando no es parte del texto que estamos estudiando, pero me obliga a ver el versículo 5. Les voy a decir por qué. Dice el versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual también habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Miren, hermanos, una iglesia verdadera es una iglesia, hermanos, que no olvida su llamado. Cuando Pablo está escribiéndole a Timoteo esta segunda carta, el apóstol Pablo, Timoteo era un joven, era un pastor joven, amarrado al Señor, era uno de los que Pablo había ganado, ayudó mucho a Pablo en sus viajes misioneros, y de hecho Timoteo fue un joven pastor de una de las iglesias más importantes de su época, a saber, la iglesia de Éfeso. Una iglesia grande, una iglesia pudiente económicamente hablando, y una iglesia con todos los dones, pero también con todos los problemas. Ahora déjenme contextualizar un poco más esto. Cuando Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria, y después en el versículo 6 dice, por lo cual, déjenme decirles por qué está escribiendo Pablo esta carta. Todos conocen la historia universal, la historia secular de uno de los emperadores romanos, que era Nerón. No, hermanos, Nerón no es un perro bulldog, porque a muchos perros que yo conocí en México les ponían el nombre de Nerón, y normalmente eran perros bulldogs o perros boxer. ¡Ay, viene Nerón! No, Nerón no era un perro, era un emperador, pero bien loco. Es ese emperador que se le ocurrió en un momento prenderle fuego a toda la ciudad de Roma, y arrasó el fuego en casas humildes, pero también en casas muy lujosas. ¿Saben qué hizo este loco? Después de haber hecho todo eso, por allá por el 60-62 después de Cristo, le echó la culpa de eso ¿a quiénes creen? A los más guapos, a los cristianos, a los que responden bien aun cuando les dan mal, a los que bendicen aunque los maldigan. De tal manera
que cuando Pablo cae en la cárcel por segunda vez, esta carta la está escribiendo por el 64, 66 más o menos después de Cristo. Si Nerón años antes quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, y luego me prenden a Pablito por ser cristiano, ¿cómo me imaginan que se lo trataron? ¿Cómo se lo imaginan que lo trataron? Lo echaron en la cárcel. Pablo estuvo en la cárcel más de una ocasión, pero en la primera vez que estuvo en la cárcel Pablo, previo a esta situación que les estoy comentando de la historia, Pablo gozaba de ciertos privilegios en la cárcel. Le daban la oportunidad. Él estaba como que en prisión preventiva o en prisión domiciliaria. Estaba en una casa aparentemente Pablo, y desde ahí le daban chance de visitar, o que gente le visitara a Pablo en la primera vez que estuvo en la cárcel. Pero esta segunda vez que cae en la cárcel, como pasó lo que pasó en Roma y iba a decir el bulldog, no, Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. ¿Qué creen que le hicieron a este Pablo? Ahora te vas a la cárcel y te quitamos todos los privilegios. Pablo está sufriendo, además de que, hermanos, para este tiempo, cronológicamente hablando, ya está Pablo por morir, ya está en sus últimos años de vida. Ahora miren, Pablo se empieza a quedar solo en la cárcel. Si ustedes ven conmigo en esta segunda carta y van rápidamente al capítulo 1, versículo 15, miren lo que Pablo le dice a este Timoteo. 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales Figelo y Hermógenes, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y luego usted se va al al capítulo 4, versículo número 10 de esta segunda carta, porque estamos hablando de la carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y en el capítulo 4, versículo 10, mire lo que dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 12, a Tíquico lo envía a Éfeso. Versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, ninguno, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Y versículo 20, Erasto se quedó en Corinto, y Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Conocen la canción? A ver, kids, maybe you don't know it, because that's an old song that my mom used to sing me when I was kid. Yo tenía 10 perritos, uno se comió una nieve, ya nomás me quedan 9. Y así se va. Parece que Pablo está cantando esta canción. Esta es una carta muy personal, Esta carta Pablo la está escribiendo solamente a Timoteo. Dice: Timoteo, algunos los mandé a trabajar, otros se quedaron enfermos, y otros más me abandonaron. Y cuando más los necesité, ¿qué hicieron? Me desampararon. ¿Se ha sentido usted así en alguna ocasión de su vida? Pablo se sentía solo y en la cárcel por ser cristiano. Aparentemente Pablo sabía que Timoteo quizás estaba empezando a desalentarse. Quizás Timoteo empezó a entristecerse y a desanimarse y dijo: ups, esto de ser cristiano ya no me está gustando. Al pobre Pablo, mi maestro, mi padre espiritual, está en la cárcel y ya me lo abandonaron. ¿Qué me espera a mí? Parece ser que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo y sabiendo la prueba tan dura que estaba pasando, le empieza a escribir una carta a
Timoteo y le dice: Timoteo, yo sé que la fe que tú tienes es una fe no fingida. Y es interesante porque la palabra no fingida en griego es anupócritos. Y cuando esta palabra anupócritos en griego no le suene muy familiar, por ahí eso de critos o opócritos no le viene sugiriendo palabra de hipócrita. De ahí viene la palabra hipócrita. Pero anupócritos tiene un prefijo negativo. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo sé que tu fe no es hipócrita. Yo sé que tu fe es honesta, es sincera. No tienes ninguna hipocresía, no tienes ninguna pretensión. No es engañosa tu fe, mi querido Timoteo. ¿Y sabes por qué no creo que sea una fe hipócrita? Porque tanto en tu mamá y en tu abuelita había la misma fe. Por lo cual, por eso Pablo le dice a Timoteo: yo sé que tú tienes una fe auténtica. Yo sé que tu fe es genuina. Por lo cual quiere decir, en consecuencia de esta gran verdad, te quiero decir algo, hermanos. En esta iglesia yo creo que habemos muchos, si no es que todos, que genuinamente creemos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en el Señor, yo creo en Cristo, hermanos. Yo sé en quién he creído. No tengo la menor duda de quién es Dios. Y esto me lo han enseñado. Esto lo he vivido. Una iglesia avivada, mis amados hermanos, no olvida su llamado. Hermanos, ¿alguna vez ha tenido usted miedo de dejar de ser cristiano? Les he contado de un hermano que ya está en la presencia del Señor, pero que por mucho tiempo se me acercaba cada domingo o cada cuando platicábamos, siempre decía: pastor, yo tengo miedo de alejarme, yo tengo mucho miedo de alejarme de la fe. Y yo me ponía a pensar: ¿por qué tendrá miedo de eso? ¿Usted tiene miedo de dejar de ser cristiano? Si usted tiene temor de eso, puede estar basado en que usted está practicando un pecado y no lo quiere soltar, o usted no ha creído realmente en Cristo Jesús. Porque los que hemos rendido nuestra vida a Cristo Jesús podemos tener miedo de muchas cosas, pero menos de darle la espalda al Señor. Yo no tengo temor de eso, hermanos, porque yo sé a quién he creído. Así es que, hermanos, la fe auténtica era la que tenía Pablo, Timoteo. Ahora miren, hermanos, una iglesia avivada es aquella que no olvida su llamado a no dejar morir lo que de Dios ha recibido. Mira lo que dice el versículo número 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La palabra avivar en griego quiere decir o significa atizar las brasas para que ardan y no mueran. Repito, atizar las brasas para que no ardan y no mueran. Hoy en día, cuando hacemos carnes asadas, ya son bien mañosos todos, hermanos. Ya nos venden la máquina y todo, ya está con gas y todo. Yo me acuerdo en mi época de joven y de niño, gracias, ya sabía que lo iban a hacer, que lo más que hacíamos cuando salíamos como iglesia a un picnic era traer los braseros. ¿Sacan de los braseros? Eran cosas de metal, negras, ¿verdad? Y había que poner el carbón arriba de la parrilla del brasero y abajo había que retacarlo de papeles. Hermanos, a mí me chocaba que papá quisiera que hiciéramos carne asada en la casa, porque había que sacar el brasero. Y ahí estábamos con el aventador. Y cambiando de mano. ¡Sóbrale porque se está apagando! Y luego el carbón, no sé de dónde, yo creo que era pura leña verde, no prendía, hermanos. Y le echábamos el alcohol y nada. Y me acuerdo escuchar a ti, papá: no le dejes de soplar porque se está apagando. O sea, ya le dejaste, ya se apagó. Evita, tráeme más papel. Ay, bueno, era un pleito, hermanos, para prender el bendito carbón. Pero la clave estaba en estar echando ahí. Y era cansado. Y luego con otra mano. Y luego, hasta que después de 30 minutos prendía el bendito carbón.
Pero una vez que prendía, ¿qué había que hacer? De vez en cuando, volverle a echar aire, porque si no, ese carbón se está apagando y no se ha cocido toda la carne. Mis hermanos no lo hacían porque le chocaba a mi papá se los dijera. ¿Quién cree que le hacía así? Pues yo se lo estoy diciendo. No me acuerdo. ¿Saben qué es avivar? ¿Saben ustedes qué es avivar? Eso. Cuando Pablo le dice a Timoteo, te encomiendo, te aconsejo que avives el fuego, es no dejes morir la flama del don de Dios. Timoteo, lo que estaba sucediendo a su padre espiritual, que era Pablo, bien pudo haber sido una excusa para dar marcha atrás en su caminar, en su servicio cristiano. Quizás Timoteo dijo, yo cristiano ya no le sigo, si ya Pablo está en la cárcel y ya todo el mundo, con todo respeto lo voy a decir, se rajó. Algunos hasta lo abandonaron, otros están enfermos. No, yo para qué le sigo. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te desanimes, aunque estoy pasando por problemas, no dejes que se muera la flama del fuego en tu corazón. Si usted dice, es que yo ya no me siento bien, ya me siento desanimado, ya me siento triste, ya no quiero seguir, la culpa es de usted, porque se cansó de echarle fuego, echarle aire, avivar. Hermanos, es un asunto de usted, no mío. Porque si usted quiere que yo le sople a usted para que no se le apague el fuego de su corazón, pues también sopleme a mí, ¿no? Tú eres responsable si se está apagando en tu corazón la flama del fuego de Dios. Atízala. Algunas ideas para atizarla: no dejes de congregarte, lee la Biblia, ora, sirve en la iglesia, predica de Jesucristo, y la flama no se va a apagar. Cuando le dice el fuego del don de Dios que está en ti, aquí la palabra don en griego es carisma, que viene de la palabra caris, donde se traduce gracia. De tal manera que lo que Pablo le dice es: no dejes que se apague el carisma, el don de gracia que Dios te ha dado. Cuando Pablo dice por la imposición de mis manos, no quiere decir que Pablo le dio el don espiritual a Timoteo. Ese es un error muy grande. Yo hace muchos años me acuerdo que un día un hermano se paró en una iglesia, no aquí porque yo estaba chavo, y dijo: no, hermano, yo tengo el don de sanidad porque el hermano fulano de tal, en tal campaña, me dio el don de sanidad. ¿Qué herejía más grande? Porque quien da los dones espirituales es el Espíritu Santo, no son las personas. Pero ahí Pablo dice que pone, no, hermanos, recuerde algo, regla de hermenéutica, y no le cobro por esto. Pero cuando usted va a interpretar un pasaje de la Biblia que es oscuro, usted tiene que interpretarlo a la luz de los textos bíblicos más claros. Ahora, si los textos más claros acerca de los dones espirituales, como viene en los Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, Primera de Pedro 4 también, nos habla de los dones y claramente nos dice que quien da los dones espirituales es el Espíritu Santo, y los da como Él quiere, no como uno le pida. Usted cuando es cristiano no le tiene que decir: Señor, dame este don. Usted no tiene que pedirle al Señor. El Señor ya le dio a usted el don espiritual o los dones espirituales. Usted lo que tiene que hacer es no pedirle al Señor: dame, más bien diga al Señor: dime cuáles son los que ya me diste para ponerlos a trabajar. Entonces, cuando Pablo impone las manos en Timoteo, no le está dando ningún don. No es lo que Pablo está diciendo aquí, porque si así lo interpretáramos, estaríamos contradiciendo el resto de los textos bíblicos que hablan del tema. ¿Me explico? Luego entonces, lo que Pablo está diciendo: yo oré por ti, yo confirmé en ti tu conversión a Cristo, yo pude ser claro de que Dios te había llamado a ser siervo, pastor, y yo impuse mis manos reconociendo eso en ti. Yo supe y vi que Dios te había dado ese don, esos dones. Ponlos a trabajar y no dejes que se apaguen. En esta iglesia, Buena Tierra, tenemos muchos dones espirituales que, miren, están en un letargo precioso.
Ustedes ya hicieron concha porque el pastor es muy talentoso y desde barre, trapea, se viste de payaso y se para de cabeza, hasta toca el piano, dirige el grupo de alabanza y predica. Pero yo no soy su santo alquilado, hermanos. Aquí hay muchos que tienen dones y talentos y no están haciendo nada. Pero eso sí, critican cuando se hacen mal las cosas. Y hermanos, estas canas, el otro día estábamos sentados en un restaurante. Bueno, yo estaba sentado en un restaurante, mi esposa estaba conmigo esperando a que nos dieran mesa, y una mujer morena, americana morena, le dije: mujer, vente. Y la mujer americana sin más me dijo: es su hija. Le dije: no, es mi nieta. No, es mi esposa. I'm sorry, oh my God. Y luego el moreno, su marido, como que le dijo: ¿cómo la regaste? Digo: no, esta vez ya estoy acostumbrado a que todo el mundo me diga. Yo sé que estoy más viejo que mi esposa. Yo tengo 51 años, voy a cumplir 52 ahora en octubre. Mi esposa apenas tiene 25. Híjole, solo ya me gané la comida. Me gané la comida. No, no es cierto, ya tiene 65, pero se traga los años. Entonces, hermanos, quiero decirles esto. Uno se cansa. El ministerio agota. ¡Algo no está funcionando! ¡Pastor! No hay papel de baño. ¡Pastor! ¿Dónde están las bolsas de basura? ¡Pastor! ¿Quién va a atender a los jóvenes? ¡Pastor! No hay maestro para niños. ¡Pastor! Faltan cuerdas para la guitarra. Pastor, deme el teléfono fulano de tal. Pastor, ¿cómo llegó a tal lugar? Pastor, son las 2 de la mañana, no sea malito, ¿dónde está más barata la gasolina? A ese sí lo mato, hermanos. Yo a ese sí lo mato. No me estoy quejando, lo que le estoy diciendo es: ¿y su don? ¿Cuándo lo va a poner a trabajar? ¿Cuándo muchos de los jóvenes que están aquí presentes, maduros y adultos, que nos pueden ayudar con el ministerio juvenil y en otras áreas, se van a poder hacer algo en esta iglesia? Prefieren irse a una iglesia grande donde ya tienen todo servido, nada más para sentarse y comer. ¡Pónganse a trabajar aquí! Aquí hay mucho que hacer. Mucha es la mies aquí y pocos los obreros. Y algunos de ellos, aparte de pocos, son flojos. Una iglesia avivada no se olvida que fue llamada para servir. Yo sigo sirviendo, pero ¿y tú cuándo lo vas a hacer? Hermanos, una iglesia avivada hecha mano es aquella que echa mano de los recursos que Dios le ha dado. La provisión, hermanos, ya ha sido dada. Provisión que Dios ya ha dado. Mira lo que dice el versículo número 7. Porque no nos ha dado Dios. Palabra clave, verbo clave, dado. No es dado de los que tiramos para jugar. Y espero que nadie esté tirando dados para jugar, para jugar turista o jugar cualquier cosa. No, es dar. Es del verbo dar. Interesante. Escuchen, y los que están anotando, anótenlo. El verbo dar, en este particular, está en el tiempo gramatical griego que se llama, ahí les va, indicativo activo auristo. Indicativo activo auristo. Esa es la forma en el tiempo gramatical griego en el que está este verbo. ¿Y eso para qué no lo dice, pastor? Ahorita se los voy a decir. Esto quiere decir que es una acción pasada completada. Repito, un verbo que está en indicativo activo auristo nos está diciendo de una acción en el pasado que ya fue completada. ¿Está conmigo? Dice Pablo: Dios no nos ha dado
Él, desde que nos convertimos a Cristo, no nos dio, pero sí nos dio algo. Vamos para allá. Lo primero que Pablo dice es: lo que Dios ya hizo, lo que Dios sabía que necesitábamos, ya nos lo dio. No nos ha dado algo y sí nos ha dado otra cosa. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo la idea? Interesante. Muchas veces vivimos pidiendo a Dios que nos dé su ayuda para salir para salir adelante de nuestras luchas. Y no nos damos cuenta que la provisión que Dios, o que tanto anhelamos de parte de Dios, ya la tenemos. Dios ya nos dio la provisión para ser más que vencedores. Es su Espíritu Santo. Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos acerca de su misión apostólica. Escúchenlo, lo voy a decir para ustedes en Mateo 10, 19 y 20. Cuando os entreguen, escuchen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No sé qué voy a hacer cuando salga a predicar de la palabra del Señor. Hermano, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a usar. Nada más déjate usar. Hermano, tengo un problema, dígale al Señor que me ayude. Hermano, el Señor ya te proveyó de su ayuda. Nada más créelo, porque ya lo dio. ¿Y qué es lo que ya te dio? Su Espíritu Santo y el poder. Por eso, en ese mismo texto dice: no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Ayer nuestro hermano Jeremy McEwen nos dio una excelente predicación de este texto bíblico. Nada más quiero repetir a ustedes algunas cosas. La palabra cobardía es la palabra deilia en griego. Deilia. Él lo dijo en inglés, yo lo digo en español, pero al final es la misma palabra. Lo cual se refiere, escuchen, a un miedo tímido, cobarde, que se avergüenza, el cual es generado por un carácter débil y egoísta. Ojo, una persona cobarde es una persona que se avergüenza, que es tímida. ¿Por qué? Porque tiene un carácter débil. Es anémicamente estéril, espiritualmente anémico, estéril espiritual. Por eso se acobarda. Y dice Pablo a Timoteo: Timoteo, te estás desanimando, estoy en la cárcel, me dejaron mis amigos, algunos se fueron, otros hasta están hablando en contra de nosotros. Pero ¿sabes qué, Pablo? No te acobardes. ¿Por qué? Porque Dios no te dio a ti un espíritu de cobarde, de débil, de mediocre y de que te avergüences. ¿Cuántos de aquí se avergüenzan de ser cristianos? A muchos les da vergüenza ser hispanos y hablan inglés cuando pueden hablar español para impresionar no sé a quién. Tan hermoso es el inglés como tan hermoso es el español o cualquier otro idioma. No te avergüences de ser cristiano. No te avergüences de orar ante la gente en público. Hijos preciosos, hey kids, listen to me. Don't be afraid, don't be scared to say that you're a Christian before your friends, in front of your friends. Vente, vamos a hacer esto, malo. No, yo no, porque soy cristiano. Ama al Señor, predica del Señor, que tu casa huela a cristiano. Pon música cristiana cuando te critiquen. ¿Por qué te da pena ser cristiano? A Dios no te ha dado a ti ni a mí espíritu de cobardía. Yo no tengo pena de ser cristiano. ¿Tú lo eres? ¿Tienes pena de eso? No. Bueno, entonces, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué es lo que ya nos dio? Que ya hizo completo. Tres cosas. Nos dio espíritu de poder. En otras palabras, el Señor nos dio, aquí la palabra espíritu de poder, sino de poder. La palabra poder aquí es dunamis o dínamo en griego. La palabra se deriva, de esta palabra se derivan dos palabras interesantes: dinámico y dinamita. En otras palabras, el Señor nos ha dado la energía efectiva y productiva para actuar. Esta iglesia, Buena Tierra, tiene la energía efectiva y productiva de hacer grandes cosas para la gloria del Señor.
¿Por qué? ¿Porque estoy yo? ¿Porque está alguno de ustedes? No, porque el Espíritu Santo está aquí. Con ustedes o sin mí, mientras el Espíritu siga en esta iglesia va a tener el poder, porque viene de Dios. Pastor, no le avise a la iglesia cuando se vayan de vacaciones, porque el domingo que el pastor no viene, nadie viene. El gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Hermanos, si usted está aquí por mí, váyase a otra iglesia, porque aquí estamos por el Señor. Porque aquí quien obra es el Espíritu Santo. El poder no viene de mí, viene de Dios. No solamente tiene el poder dinámico y efectivo, también el Señor nos ha dado una provisión divina que se llama amor necesario para actuar correctamente. Amor es la palabra ágape, se refiere al amor de Dios, que se daba de manera voluntaria, desinteresada y con el fin de bendecir sin discriminar a nadie. Ese amor que nos lleva a tener misericordia, ese amor que nos lleva a tener compasión, ese amor que nos lleva a perdonar verdaderamente, ese amor que me hace bendecir aunque me maldicen, ese amor que me lleva a ver si alguien se está muriendo sin Cristo, voy y le predico de Jesús, aunque la riegue, aunque no sepa bien darle el plan de salvación, ni hable tan bonito como alguien más, pero mientras yo le diga que Cristo le ama, aunque diga un sinfín de cosas sin sentido, lo que le voy a arrojar es la palabra de Dios. Ayer el Señor me dijo a mí: ¿qué tanto la puedes regar? ¿Y qué tanto la puedes hacer peor de lo que ahora es allá afuera? Una persona que se está yendo al infierno, ¿algo peor que eso? No hay. Por mucho que la riegues hablándoles de Cristo, les vas a bendecir, porque ya están bien amolados. Amor, amor entre nosotros, un amor verdadero, no un amor juicioso, criticón, juzgón, sino un amor que se da incondicionalmente. Y también nos ha dado una mente sana y segura. Eso se llama dominio propio. La palabra en griego dominio propio es sofronismos, la cual denota una mente que es con las prioridades apropiadas, una mente que está disciplinada, una mente que está controlada por Dios. Dice el hermano John MacArthur en su comentario de este texto: el dominio propio les permite a los creyentes experimentar éxitos, escuchen, sin volverse orgullosos, y sufrir fracasos sin volverse amargados o perder la esperanza. ¿Cómo la ven? Una persona que tiene dominio propio, cuando tiene éxito no se le sube la cabeza, y cuando fracasa no se viene al suelo. A veces de que andes como la montaña rusa, como el sub y baja, que se nos tiene que estar adivinando si este día amanecimos de buenas o de malas. Ya estuvo suave. Esos los del mundo. Dios no le ha dado a un cristiano un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. ¿Tengo pruebas? Estoy con gozo. ¿Me va bien? Estoy con gozo. No se me suba la cabeza ni me vengo para abajo. El único que tiene que saber si tú estás en pruebas eres tú y Dios. Los demás, dales tu mejor cara y aprenda a tener dominio con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la provisión divina. Si no la tienes, si no echas mano de ella, ese es problema tuyo, de nadie más. Una iglesia avivada es aquella, por final, una iglesia avivada es aquella, mis amados hermanos, que es fiel en su ministerio de proclamación. Versículo 8: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Debemos ser fieles en nuestro ministerio proclamador a pesar de las pruebas. Hermanos, imagínense, Timoteo dice que me relacionen como cristiano, y aparte con Pablo. ¿Dónde estaba Pablo?
¿Por qué estaba en la cárcel? Timoteo dijo, no, ni que piensen que soy de Pablo porque me van a dar en la torre. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de tu fe en el Señor. No te avergüences de que te asocien con que eres un cristiano o conmigo. Oh, el cristiano y la iglesia avivada es aquella que sabe que ha sido llamada para proclamar en todo momento: sirve al Señor, estés de buenas o no, tengas problemas o no. ¿Quién te dijo que sirve uno al Señor cuando no hay problemas? ¿Quién te dijo que el que te está hablando cada año o cada domingo que predica está totalmente pasándola bien y sobre un lecho de rosas? No, mis hermanos, pero sé mi responsabilidad de que debo de predicar la palabra de Dios cada día, cada momento, con fidelidad al Señor. No tengo que venir a contarles mis penas, tengo que venir a ser usado por el Señor para su gloria. ¿Quién les dijo que los que están tocando aquí o los que están cantando aquí en el grupo de alabanza les fue pero como miel sobre hojuelas toda la semana? A lo mejor vieron las peores. Sin embargo, ellos saben que al estar tocando, lo que merecen es ser usados poderosamente para la gloria del Señor. Y a pesar de que están cansados, muchos de ellos vienen cansados, agobiados. Fue una semana ardua de trabajo. Quizás fueron golpeados con la salud o vienen con alguna carga espiritual muy grande, pero eso no les detiene a servir al Señor. Gracias a Dios por personas en la iglesia que a pesar de las pruebas son fieles en su ministerio. Esa es una iglesia avivada. Participa de las aflicciones, le dice Pablo a Timoteo. Participa de las aflicciones. Comparte el deseo, el anhelo grande de sufrir, no por causa del pecado. Porque el que sufre por causa del pecado, su sufrimiento es penoso, vergonzoso y destructivo. Pero el que sufre aflicciones por su fe, le es honroso, le es de bendición y tiene recompensa eterna. Amén. Termino. Una iglesia avivada es aquella que es fiel en su ministerio proclamador, confiando en su poder lleno de gracia, en el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Por cierto, hermanos, es interesante, algo que no puedo dejar pasar en el versículo 8 al final. Participa de las aflicciones por el Evangelio, ¿según el qué? ¿Según qué? Hermanos, ¿ustedes creen que el poder de Dios no era suficiente para poder sacar a Pablo de la cárcel? ¿Ustedes creen que Dios no pudo haber sacado a Pablo de la cárcel? ¡Claro! Él pudo haber mandado un rayo y haber muerto a todos los que estaban echándole carrilla ahí. Pero el poder de Dios se manifestó no en liberar a Pablo de la cárcel. El poder de Dios se manifestó en fortalecer a Pablo en medio de la prueba. ¿Quiere ver usted el poder de Dios? El poder de Dios no puede sanar, pero es el mismo poder sanador, es el mismo poder que le puede sostener en la enfermedad, porque tiene un propósito de Dios. Y es poder. Es un poder escondido. No se ve, pero es real. Es muy interesante que en este pasaje del versículo 9 al 11 se nos revela que ese poder del Dios, el cual es absoluto, se manifiesta de una manera muy poco obvia, pero real. Quien nos llamó, salvó y llamó con llamamiento santo. No está hablando de un llamamiento para salvación, más bien está hablando de un llamamiento para servir. Hermanos, en la campaña de avivamiento no fue para hablarle de Cristo al inconverso, fue para hablarle al cristiano de que se dé cuenta que ya fue llamado por Dios para salvación, pero también ha sido llamado para servir.
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y por su gracia. ¿No dice así el versículo 9? No conforme a nuestras obras. Hermanos, yo estoy aquí como pastor no porque me lo haya ganado. Dios no me dijo, ay, este está guapo y habla bien bonito, este lo voy a poner de pastor. Ay, este pianista está bien guapo, lo voy a poner a tocar. Ay, esta hermana es tan bien hecha en el trabajo de la cocina que la voy a... No, hermanos, no es por nuestras obras lo que hacemos. A ti, José, no te puso Dios ahí porque eres bueno para el sonido. A ninguno nos ha puesto donde estamos porque nosotros nos la hayamos ganado. ¿Por qué lo hizo? Por su gracia. Por su gracia. Porque Dios no te debe nada a ti. Y no es por nuestra cara bonita, es por la gracia del Señor. Esa gracia con la que el Señor, cuando se manifestó en su aparición, aquí habla de la primera venida, o sea, cuando vino la primera vez en su ministerio de salvación, cuando vino a morir en la cruz, cuando dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, versículo 10, de nuestro Señor Salvador Jesucristo, no se está refiriendo a la segunda venida, se está hablando de la primera venida. ¿Cuál fue? Ya sucedió, ya resucitó, ya está en el cielo. Se está refiriendo a eso. Cristo vino a buscarnos, vino a salvarnos. Pero mira lo que dice el versículo 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué dice? Quitó. Por favor, subraya este verbo, quitó. La palabra, el verbo griego quitó es katargeo, lo cual quiere decir que se volvió inoperante. No quiere decir que no estamos sujetos a morir, no quiere decir que dejamos de ser pecadores, pero sí quiere decir que por el poder del Señor podemos hacer que la muerte no opere en contra nuestra. ¿Un cristiano muere? Si Cristo no viene antes, sí. Usted y yo podemos morir. Pedimos por la sanidad de todos, pero algún día vamos a morir. ¿Un cristiano bueno y piadoso se muere? Pregunto. ¡Claro! ¿Cuál es la diferencia de un cristiano que muere a un inconverso que muere? El inconverso que muere, la muerte opera en ese inconverso la fuerza y la condena para llevarlo al infierno. Pero el cristiano que muere, la muerte le hace los mandados. La muerte para el cristiano no es sino solamente una puerta que hay que abrir y pasar del otro lado a la vida eterna. Eso lo hizo Cristo. Y eso quiere hacer el Señor con muchos que hoy están sin el Señor. Dice Pablo, por esa causa, por ese poder, por esa gracia, yo fui llamado, yo fui puesto para ser ¿qué? Predicador. Para que con autoridad, como apóstol, enseñe como maestro la verdad del Evangelio. Por eso estoy aquí. Por eso ustedes están aquí. Para que juntos, hermanos preciosos y queridos, hagamos nuestra tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Si tú no estás haciendo nada ahorita en la iglesia y te la pasas excusando tus falta de actividad, no solamente estás dejando que el fuego se apague en tu corazón, estás estropeando el trabajo de la obra. Y no te digo hazte a un lado, te digo avívate, préndete. Hermano, es que tengo miedo, hermano, es que no sé cómo hacerlo. El Señor te va a guiar, hijo. Créelo, el pastor y el liderazgo de esta iglesia está luchando para que cada uno de los que quiera trabajar lo haga lo mejor posible para la gloria de su nombre. Vamos a orar en este momento.